Comencemos con un nuevo tema. El tema es capacitancia. Y hablemos un poquito de la historia de este concepto. Cuando se comenzaron a hacer experimentos sobre electricidad, las máquinas que funcionaban mediante frotamiento de algunos objetos contra franelas o contra piel de conejo podían alcanzar voltajes enormes, pero cantidades de carga muy pequeñas. El problema al que se enfrentaron fue el de almacenar una mayor cantidad de carga. Los físicos de la época se dieron cuenta de que el tamaño del objeto determinaba la cantidad de carga que éste podía almacenar. Usaron de hecho hasta cañones para almacenar enormes cantidades de carga. En aquel entonces, Alessandro Volta llamó condensador a cualquier objeto que podía almacenar carga, pero en la actualidad se ha cambiado por la palabra capacitor. Así que es exactamente lo que vamos a comenzar estudiando. ¿Qué es la capacitancia? La capacitancia es la capacidad que tiene un objeto para almacenar carga eléctrica y se define como capacitancia es igual a carga dividido por el voltaje, donde Q es la carga eléctrica, ya sabemos, medida en coulombs, V es el voltaje, ya sabemos, también medido en volts, y C es la capacitancia del objeto. Si hacemos un pequeño análisis dimensional, la unidad es coulomb sobre volt, y coulomb sobre volt es una nueva unidad, es el farad. La capacitancia se mide entonces en farads o faradios, y un farad equivale a un coulomb por volt. Si un conductor tiene una capacitancia de un farad, entonces la transferencia de carga de un coulomb elevará su potencial eléctrico en un volt. Bien. Pero, ¿cuánta carga puede almacenar un objeto? O bien, dicho de otra manera, hay un límite en cuanto al número de electrones que pueden transferirse al objeto o ser transferidos desde él. Cargar un objeto es como bombear aire en un balón vacío. Cuanto más aire se bombea al balón, más aumenta la presión, que se opone a la entrada de más aire. Así, cuanto más carga se transfiere a un objeto, el potencial eléctrico del objeto aumenta, lo que dificulta la transferencia de carga. ¿Ok? Sin embargo, los físicos se preguntaron, ¿cuáles son los factores que afectan la capacitancia de un conductor, específicamente un conductor? Bueno, básicamente hay tres. El número uno, el primero de ellos, el tamaño del conductor. A mayor tamaño, mayor capacitancia y viceversa. Es decir, mientras más grande sea el conductor, más cantidad de electrones puede almacenar. En este ejemplo, las esferitas conductoras, claramente la capacitancia 2 es mayor que la capacitancia 1. El objeto es más grande y puede almacenar más electrones. Factor número 2. La forma del conductor. La carga eléctrica, situada en la superficie de un conductor, por cierto, la carga cuando se almacena en un conductor, se va a la superficie de este. Entonces, esta carga en la superficie se concentra en aquellas zonas donde haya más curvatura, o bien en aquellos lugares con forma puntiaguda. Observa dos pequeños dibujitos. En estos objetos que tienen almacenados una gran cantidad de electrones, hay mayor concentración de carga en las zonas curvas o en las puntiagudas. A esto se le llama, cuando se concentra en las puntas, efecto punta. Y fue descubierto, por cierto, por Benjamin Franklin en su estudio de los pararrayos. Debido a esta acumulación de carga en las puntas, el campo eléctrico en esas zonas puede llegar a ser tan grande que el aire circundante se puede llegar a ionizar, produciendo una lenta fuga de carga llamada descarga de corona, que se observa como un destello color violeta alrededor de la punta. Segundo factor, entonces, la forma del objeto. Y tercer factor, que afecta la capacitancia de un conductor, el medio circundante, el medio que lo rodea. Supongamos que tenemos un objeto conductor rodeado de aire, que en general no es un buen conductor. Al suministrar carga al conductor, su campo eléctrico aumenta y al hacerlo puede alcanzar una magnitud suficientemente grande para que el aire a su alrededor se ionice.
la magnitud del campo eléctrico para la cual el aire se ioniza y se vuelve conductor, se llama rigidez dieléctrica del aire. Es decir, si almacenaras carga eléctrica, pensemos, electrones en un objeto conductor, su campo aumenta, y dependiendo del tamaño y de su forma, es posible que aumente lo suficiente para que alcance un valor crítico, y este valor crítico del campo puede llegar a ionizar el aire que está alrededor. Si eso ocurre, entonces no puede suministrarle más carga al objeto, porque toda la carga que suministres de más empieza a fugarse hacia el aire. En el ejemplo del balón, es como si pusieras aire, y llegara un momento donde fuera tan grande la presión que se reviente. En ese momento, por más aire que sigas bombeando, el aire se está escapando, se está fugando por esa pequeña rotura del balón. Algo así es lo que está pasando. Para el aire seco, a una atmósfera de presión, la rigidez dieléctrica es de 3 por 10 a la 6 newtons por coulomb, es decir, 3 meganewtons por coulomb. Dicho de otra manera, si un objeto conductor rodeado por aire alcanza esta magnitud del campo eléctrico, en ese momento el aire se ioniza a su alrededor y toda la carga extra que se le suministra al objeto empezará a fugarse hacia el aire. Ya no podrá retener más carga que la que acumuló para llegar a este valor crítico del campo eléctrico. Bien, vamos a hacer dos pequeños ejemplitos de esto. Y este tiene que ver exactamente con lo que acabamos de decir. ¿Qué dice este ejemplo? Calcula la carga máxima que puede almacenar un conductor esférico de 50 centímetros de radio que está rodeado de aire. ¿Ok? Los datos serían el radio del conductor, que son 50 centímetros, convertimos a metros, 0.5 metros. La rigidez dieléctrica del aire, está rodeado de aire. Lo acabamos de decir, es 3 por 10 a la 6 newtons por coulomb. Queremos la carga máxima que puede almacenar. ¿Cómo resolvemos este problema? Vamos a usar la fórmula que ya conocíamos de campo eléctrico. Y lo que queremos es la carga máxima, el valor de la carga para el cual el campo eléctrico alcanza el valor de la rigidez dieléctrica. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué valor de carga alcanza un campo igual a la rigidez dieléctrica del aire? Que hay que despejar la carga. Despejamos entonces, R cuadrada está dividiendo, lo pasamos multiplicando y la constante K que multiplica dividiendo. Y la carga máxima estará dada por esta fórmula. Vamos a sustituir. La carga máxima entonces será 0.5 metros al cuadrado por la rigidez dieléctrica del aire, 3 por 10 a la 6 newtons por coulomb, entre la constante K, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Al hacer las operaciones y el análisis dimensional, deben quedar evidentemente coulombs, la carga que se alcanza es 8.33 por 10 a la menos 5 coulombs. Si movemos el punto decimal un lugar a la derecha, tendríamos 83.3 por 10 a la menos 6. Es decir, 10 a la menos 6, ¿recuerda? 83.3 microcoulombs. Una esfera de 1 metro de diámetro rodeada de aire, lo más que puede almacenar son 83 microcoulombs de carga. Genial, ¿no? Ok. Por cierto, si la esfera estuviera rodeada de otro material que no fuera aire, por ejemplo aceite, el aceite tiene su propia rigidez dieléctrica. Si estuviera rodeada, por ejemplo, de gasolina, la gasolina tiene su propia rigidez dieléctrica. Así que, dependiendo de la sustancia, cambiará el valor de la rigidez dieléctrica. ¿Ok? Nota algo que no habíamos mencionado. Un farad es un coulomb sobre volt. Y es una capacitancia demasiado grande, pues ya vimos que un coulomb es una carga enorme. Así que para aplicaciones prácticas usaremos submúltiplos del farad. Un microfarad
recuerda, 10 a la menos 6 farads, un nanofarad, 10 a la menos 9 farad, y un picofarad, 10 a la menos 12 farads. Estos submúltiplos son más usados en la práctica que una capacitancia de un farad, que es enorme debido al coulomb. Pongamos un ejemplo más. Un condensador, recuerda que es lo mismo que un capacitor, tiene una capacitancia de 4 microfarads y está conectado a una batería de 60 volts. La pregunta es, ¿qué carga hay en él? Bueno, los datos serían la capacitancia 4 microfarads, que son 4 por 10 a la menos 6 farads. El voltaje 60 volts. Y queremos la carga. Aquí sí usaremos la fórmula del inicio. Capacitancia es igual a carga dividida por el voltaje. Queremos la carga, así que voltaje lo mandamos multiplicando. Y tendríamos que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Haciendo las operaciones, sustituyendo, tendríamos 4 por 10 a la menos 6 farads por 60 volts. Al hacer esta operación nos queda 240 por 10 a la menos 6 coulombs. Pero 10 a la menos 6 es micro. Así que el resultado son 240 microcoulombs. No es difícil, ¿verdad?